¿Qué tal amigos de Progreso Hispano News? Un gusto saludarles. Soy Aura Herrera y ya estamos listos para comenzar su programa Encuentro Migratorio, donde contestaremos todas sus preguntas sobre el tema de inmigración. Y para esto ya estoy acompañada vía Skype por el abogado Douglas. ¿Qué tal, abogado? ¿Cómo está? Bienvenido y qué bueno que lo veo nuevamente. Sí, bueno, buenas tardes. Siempre un gusto estar aquí con usted y con nuestros seguidores para contestar ya, bueno, casi cada semana. Lo siento, estaba un poco enfermo la semana pasada y por eso no pude hablar, pero ya contestando sus preguntas, sus dudas de la ley de inmigración. Y como sabemos ya, la ley de inmigración sigue cambiando de una semana a la otra. Entonces aquí estamos para contestar sus preguntas y para ayudar a la comunidad. Así es, como usted lo dice, para ayudar justamente a la comunidad en todos estos temas migratorios, pues que cada semana hay noticias, hay cambios, hay novedades y hay que dárselas a conocer a nuestra comunidad, a nuestra audiencia. Hay tres temas importantes que me gustaría que tratáramos el día de hoy antes de empezar a contestar las preguntas que hemos recibido, abogado. El primero es pues la situación que Estados Unidos va a empezar a deportar a cubanos, ¿no?, en los próximos días. Nos va a explicar de qué se trata eso. El segundo, sobre las extensiones automáticas a los permisos de trabajo de los tepecianos que están haciendo. Y el tercero, quisiera que nos dé una actualización sobre lo del título 42. ¿Cómo va ese asunto? Adelante, abogado. Sí, bueno, esos son tres temas bien importantes y tres temas que hemos hablado mucho en el último año, 2 años, ya 3 años de esos tres temas. No tanto de los cubanos, pero más del TPS y también el título 42. Primero para los cubanos, eso es algo bien importante porque para muchos años básicamente Cuba ha dicho como gobierno que no va a aceptar a gente que están deportados de los Estados Unidos. Incluso, bueno, claro, cubanos, pero recientemente han cambiado. Bueno, por ejemplo, hay gente de Cuba que ya han estado aquí por muchos años, que han tenido orden de deportación del pasado, posiblemente uno han tenido un récord criminal, una felonía o algo así, pero el gobierno no ha podido deportar a esas personas porque Cuba no ha estado aceptando deportaciones, no ha estado aceptando a las propias personas que han sido deportadas de los Estados Unidos. Entonces, es algo que de la verdad es una noticia ya difícil para algunos cubanos que me imagino que estarán deportados, pero es una parte del proceso de reabrir la embajada de los Estados Unidos allá en Cuba también. Esto va como parte de esto. Entonces, es algo que si usted es cubano y tiene un orden de deportación del pasado, hay que cuidarse y bueno, hay que, siempre recomendamos que hable con un buen abogado, una buena abogada de inmigración sobre su caso para ver si hay algo que se pueda hacer para reabrir y desestimar esta orden de deportación, o bueno, si no se puede, cuál sería, bueno, los próximos pasos para su caso. Eso sería la primera cosa. El segundo cambio, y algo bien importante, sería la extensión automática del TPS para algunos países, incluso El Salvador, Honduras, Nicaragua y Nepal, que básicamente, y para recordar a la gente que no saben, básicamente el presidente Trump hace unos años dijo que iba a terminar el TPS para esos países. Una corte federal dijo que no era constitucional la forma en que dijo que iba a terminar el TPS para esos países, y por eso este caso sigue en corte federal. Por el momento dieron otra extensión y bueno, de los permisos que están vencidos. Lo bueno es que es una extensión automática, no tiene que hacer nada, no tiene que aplicar para renovar su permiso de trabajo. Bueno, no tiene que, pues sí se puede, si quiere nuevo permiso de trabajo, pero no hay necesidad. Y normalmente lo que recomendamos a nuestros clientes es que lleve a su empleador a su trabajo, y si no sabe de la extensión automática, que imprime la notificación de la página de USCIS diciendo que fue extendido su permiso, y para esos países fue extendido hasta el 30 de junio de 2024. Entonces, gracias a Dios ya fue extendido otro año y medio. Entonces lleva su trabajo, lleva al DMV si es necesario para renovar su licencia, esta carta de extensión de la página de la inmigración, que puede entrar en la página de inmigración, busque TPS para su país y ya puede imprimir esta página. Pero lo bueno es que pueden seguir trabajando, pueden seguir ya renovando su licencia. A veces cuesta un poco, a veces es un poco difícil, solo porque no es algo como, por ejemplo, una tarjeta de la residencia que está vigente para mostrar a esos oficiales o su trabajo. No es como un permiso de trabajo, pero si no acepta su trabajo, esta carta,
o si el DMV no acepta esta carta de extensión de su estatus, técnicamente eso es discriminación y siempre decimos que vale la pena hablar con un buen abogado, una buena abogada que maneje estos casos de discriminación para ver si hay algo que debe hacer. Pero en nuestra experiencia, los empleadores ya y el DMV sabe más y más, sabe mejor cómo manejar esa situación. Entonces, una buena noticia para los TPS-ianos de esos países. Todavía estamos esperando la reforma migratoria, que sería una ruta directa a la residencia para esta gente. Mucha de esta gente tiene tiene 20, 30 años aquí en el país. Todavía estamos esperando esa reforma migratoria. La tercera cosa sería lo del título 42 y esto es la ley del programa que a veces se llama Quédate en México, que básicamente, cuando comenzó el COVID, presidente Trump anunció que iba a deportar a la gente que entran a los Estados Unidos por la frontera con México, a México, no importa de qué país es, si es de Cuba o Jamaica o Irán o de Haití o Honduras o El Salvador o Guatemala o Colombia, no importa. Si intenta ingresar sin papeles por México, que va a mandar a estas personas para México y no necesariamente van a deportar para su propio país. Ha sido un programa con muchos problemas y ha sido afectado a mucha gente que está aplicando para el asilo, pero básicamente por el momento un juez dijo que el programa no es constitucional, pero dio una extensión de 5 semanas, hace unas semanas, al presidente para determinar qué es lo que va a hacer, porque el problema es que hay miles y miles y miles de personas que están entrando al país sin papeles y no hay como una forma para adjudicar no hay una forma para procesar todos esos casos. Entonces dio al presidente 5 semanas para ver qué es lo que va a hacer con estas personas que están entrando sin papeles. Porque no va a seguir con el título 42. Entonces, me imagino que en las próximas semanas vamos a tener más información de qué es lo que esas personas pueden hacer para aplicar, para el asilo, qué es lo que esas personas pueden hacer, pero es una situación muy triste porque hay mucha gente en la frontera que están pidiendo asilo, de Venezuela, de Rumania, de Rusia, de Ucrania, de muchos países. Entonces, algo importante. Gracias por esas preguntas sobre esos 3 temas. Gracias, abogado. Y usted que está viendo este programa puede escribir su pregunta si tiene alguna duda, que con gusto aún tenemos tiempo para poder contestar esas inquietudes. Vamos a comenzar a contestar las preguntas que hemos recibido. María Cristina pregunta: soy venezolana en espera de entrevista de asilo y aprobación de TPS. En Venezuela hice trabajos en televisión, cine y radio. Después de 5 años de haber ingresado a Estados Unidos con mi visa de turista, ¿es posible solicitar una visa de talento? ¿Podría proteger a mi familia mejor con esto? ¿Puedo hacerlo teniendo pendiente la solicitud de asilo y TPS vigentes? Bueno, gracias María Cristina por esta pregunta. Eso es una buena pregunta. Y pues es algo que nosotros estamos viendo ya más y más, esas preguntas de gente de Venezuela que están preguntando otras opciones. La respuesta breve sería posible que sí, posible que no. Siempre estos visas de talentos extraordinarios son visas ya que son difíciles para conseguir no sé, con el hecho de que usted aplicó para el TPS y el asilo, si va a ser posible aplicar para una de esas visas. El problema es que normalmente no se puede aplicar adentro, normalmente tendría que salir del país y aplicar en la embajada, me imagino ya en Bogotá, porque la embajada de Caracas está cerrada. Entonces, en su caso, María Cristina, lo que recomiendo sería que usted hable con un buen abogado de inmigración sobre su caso, para ver si o no vale la pena aplicar para una de esas visas, porque depende mucho de su historia, su educación, su trabajo, todo eso, y tendría que revisar bien su resumen, su currículum vitae, para decirle sí o no califica. Lo que me preocupa, más que nada, es el hecho de que entró y aplicó para el asilo, y normalmente para la visa O1, no estoy bien seguro, pero yo creo que tienen que mostrar que tienen la intención de regresar para su país. Entonces, es algo que otra vez no estoy muy seguro,
de exactamente cuál sería la ruta mejor para usted. Pero otra vez recomiendo que hable con un buen abogado de inmigración sobre su caso para preguntar. Gracias. Gracias, abogado. Felicita Madrid pregunta, soy residente desde el 2021, me dieron la Green Card provisional de 2 años. ¿Es verdad que ahora el USCIS está extendiendo la validez por 24 meses más, pero a mí ya me tocaría es la de los 10 años? Bueno, gracias Felicita por su pregunta. Eso es una buena pregunta. Y bueno, sí, la inmigración está dando extensión para 24 meses, pero hay que seguir el proceso normal. Cuando alguien entra al país con la residencia o recibe la residencia de 2 años, porque ha estado casada menos de 2 años cuando recibe la residencia, en este tipo de caso ya lo que debe hacer, y bueno, con este tipo de caso, lo que debe hacer sería aplicar en el periodo de 90 días antes de cuando se vence su tarjeta de la residencia. Entonces su tarjeta de la residencia se vence en alguna fecha en 2023. En 90 días antes de este periodo tiene que enviar el formulario I-751 a la inmigración. Cuando envía esa solicitud a la inmigración va a enviar de regreso automáticamente un recibo cuando hace el pago y todo eso. El recibo sirve como una prueba de la extensión de su residencia automáticamente para otros 24 meses. Entonces eso es algo bueno. Lo difícil es que ese proceso está tardando entre como 1 año y 2 años para recibir una decisión de la inmigración. Pero si todo está aprobado, usted va a recibir la residencia para 10 años. No sé si uno de usted todavía está con su esposo, pero si su esposo ya es ciudadano y ya ha estado juntos para 3 años, y ha estado casados para 3 años y ha tenido la residencia para 3 años, en cuanto cumple los 3 años con la residencia, puede aplicar para la ciudadanía si todavía siguen juntos. Bueno, con 3 años de vivir juntos y 3 años de estar casados y 3 años con la residencia. Entonces, es algo que si Felicita va a recibir una extensión automática de 24 meses. Si su residencia permanente, no residencia condicional, pero si su residencia permanente está aprobada, va a recibir la tarjeta de la residencia de 10 años. Gracias por su pregunta, Felicita. Y como siempre, si tiene más preguntas, recomiendo que hable con un buen abogado en relación sobre su caso, solo porque esos casos, bueno, de mi experiencia, pueden ser complicados. Gracias. Gracias, abogado. Luis pregunta, ¿cuál es lo último que hay sobre los paroles cubanos CP3 que quedaron aprobados y con fecha de entrevista? Bueno, gracias Luis por esta pregunta. Eso es una buena pregunta. No soy, muy seguro exactamente lo que está preguntando. La CP3 me imagino que, posiblemente está hablando del parole que han estado recibiendo los cubanos al país, pero eso es algo que está cambiando de una semana a la otra, porque, como hablamos al comienzo del show, la cuestión de qué es lo que está pasando con los cubanos está cambiando. Recomiendo que en su situación, Luis, que usted habla con un buen abogado en relación sobre su caso, para ver qué es lo que se puede hacer para su caso. Pero no estoy muy seguro de lo que está hablando y por eso mejor que hable con un buen abogado de inmigración lo más pronto posible. Gracias, abogado. Por eso pedimos a las personas que sean un poquito más explícitos en sus preguntas para poderles dar las respuestas concretas al respecto. Roxana pregunta, a mi hijo no le hicieron una extensión de visa U y le negaron su residencia. ¿Qué se puede hacer? Bueno, gracias Roxana por esta pregunta. Eso es una buena pregunta y lo siento que esto pasó para su hijo. Normalmente la inmigración aprueba muchas de las extensiones para la aplicación para la visa U, pero para explicar un poco para la gente que no saben, si alguien tiene la visa U, después de 3 años en estatus de visa U puede aplicar para la residencia. En su situación, Roxana, me imagino que su hijo no cumplió los 3 años en estatus de la visa U y usted aplicó para una extensión para él y esta extensión desafortunadamente fue negada junto con su residencia. Entonces nosotros en este tipo de caso, gracias a Dios, hemos tenido éxito con aplicar para extensión otra vez, con dar razones mejores o no sé de qué. Tendría que ver exactamente la historia de su hijo para ver si uno vale la pena hacerlo, pero hemos aplicado para una extensión de su visa U de nuevo
gracias a Dios, ha sido aprobado. Y después de conseguir la aprobación de la extensión de la visa U, aplicamos para la residencia y gracias a Dios ha sido aprobado. Bueno, cada caso es diferente y por eso no podemos garantizar cómo va a ser el caso suyo, pero lo que recomiendo sería que usted, Roxana, habla con un buen abogado, una buena abogada de inmigración sobre su caso para ver qué es lo que se puede hacer para ayudar a su hijo. Gracias, Roxana, y buena suerte con su caso. Gracias, abogado. Manuela Díaz dice, soy de Ecuador y veo su programa y quería felicitarlo por sus consejos en las visas de turistas. Metí la aplicación hace 2 semanas y me salía la entrevista para septiembre de 2023, pero ingresé nuevamente varias veces en las 2 semanas y logré una nueva fecha para fines de este mes. Gracias a sus consejos acorté la fecha. Felicidades. Qué bueno. Gracias, Manuela, por dejarme saber y espero que todo salga bien con su aplicación. Claro, suerte, Manuela, y ya verá que le van a dar la visa. Sí, gracias. Sí, siempre es bueno escuchar los resultados porque, como se sabe, damos mucho consejo en este show y a veces, bueno, la gente nos deja saber cómo salió el caso, pero muchas veces no sabemos. Entonces, es bueno saber cuando funciona nuestro consejo porque damos el consejo sin saber si o no va a funcionar porque no tenemos, bueno, control del sistema de la computadora. Sí, pero el experto lo dice. Gracias, abogado. Carmen pregunta, soy residente permanente. ¿Puedo pedir a mi esposo? Él tiene el TPS y ha viajado con parol a Honduras. Bueno, gracias, Carmen, por su pregunta. Eso es una buena pregunta. Y pues, posiblemente tendría que pensar un poco más en esto. Para su esposo posiblemente sería elegible para arreglar la residencia ya afuera o posiblemente podría arreglar adentro. No creo que sería arreglar adentro si su esposo había estado aquí en el pasado en algún momento sin papeles. Pero eso es algo que, bueno, estaba hablando en esto hace unas semanas con un grupo de abogados. Hice una presentación de los cambios de TPS y bueno, cómo afecta el caso y qué considera hacer entrada legal o estatus legal. Y hay muchas preguntas importantes bajo la ley. Pero eso es algo, Carmen, recomiendo que usted hable con un buen abogado, una buena abogada de inmigración sobre su caso. Bueno, sobre la historia de su esposo, todo eso, no sé si, por ejemplo, tiene un orden de deportación al pasado, o corte de inmigración, o historia criminal o algo así. Pero esos casos ya son complicados y por eso recomiendo que se hable con un buen abogado o una buena abogada de inmigración sobre su caso. La causa más segura sería que usted arregle la ciudadanía. Y si usted arregla la ciudadanía, es probable que su esposo pueda calificar para la residencia. Pero otra vez ya, esos casos son complicados y eso es una parte de la ley que ha cambiado bastante en los últimos 3 años. Y por eso, mejor que hable con un buen abogado, un buen abogado de inmigración sobre el caso de su esposo lo más pronto posible. Gracias por su pregunta, Carmen. Gracias, abogado. Y así es. Y si usted gusta, puede llamar al abogado Douglas al 704-940-9128. El teléfono está allí en pantalla. Miguel Arturo pregunta, entramos con mi familia como turistas en 2018. ¿Podemos aplicar a la visa EB3? Bueno, y me imagino para el caso que entraron con la visa de turista y han quedado aquí en los Estados Unidos. No dice que están afuera de los Estados Unidos. No. Okay. Sin duda se quedaron. ¿Cuál es esa visa EB3, abogado? Bueno, la EB3 sería aplicación para la residencia para un profesional. Y es interesante porque estamos recibiendo más y más preguntas, bueno, de la visa EB2, que es alguien que tiene título de como maestría o algo así. O EB3, que normalmente es alguien que tiene título de la universidad o otro tipo de trabajo. Es algo que la EB3 sería una ruta a la residencia y bueno, para la residencia normalmente, bueno, hay algunas excepciones, pero para la residencia basada en el trabajo, normalmente es un proceso como 3 pasos. Primero, hacer el proceso para asegurar que no hay ciudadanos de los Estados Unidos que pueden hacer este trabajo. Segundo, si logra tener éxito con este paso, segundo, meter la I-140 bajo la categoría EB3 y si todo está aprobado, aplicar para la residencia para usted y para su familia con un ajuste de estatus aquí adentro de los Estados Unidos o posiblemente con una visa inmigrante afuera de los Estados Unidos. Es algo que
Si ustedes entraron con la visa de turista en 2018, Miguel, y sobrequedaron, probablemente no califican, aparte de una ley que se llama 245I, si alguien había hecho una petición para ustedes antes de, por ejemplo, el 98 o algo así. O, bueno, para aplicar afuera, si ya están fuera del país. Pero siempre el paso más importante para este tipo de trabajo, no siempre, pero en casi todos los casos, es que primero hay que conseguir un trabajo que quiere pedir a usted y quiere quiere pagar para el proceso, todo esto. Entonces, eso normalmente cuando hablamos con clientes, ellos tienen muchas preguntas sobre el proceso y yo les digo, bueno, aquí es, un resumen de cómo está el proceso, aquí son los gastos estimados, todo esto, pero si no tiene una compañía que quiere pedir a usted, no se puede. Pero es algo que, Miguel, depende mucho de qué es lo que pasó en 2018. Pero de todos modos, estas conversaciones ya son complicadas y por eso recomiendo que se hable con un buen abogado de inmigración sobre su caso para ver si o no puede arreglar bajo la EB-3. Gracias. Abogado, una pregunta. ¿La EB-3 es una visa similar a la H-1B? Es diferente. La H-1B solo sería una visa temporal. Sería una visa para como 3 años que puede renovar para otros 3 años, para 6 años en total. Y a veces puede aplicar para otra extensión. EB-3 sería una ruta a la residencia. Entonces, la EB-3 es una categoría para aplicar para la residencia basada en el trabajo. Entonces, H-1B sería una visa temporal. EB-3 sería una ruta directa a la residencia. Entonces, pero eso igual necesita un sponsor, ¿no? La EB-3. Correcto, igual necesita un sponsor. Sí, okay, que va a pagar para el proceso parecido al H-1B. Sí. Ok, perfecto, abogado, gracias. Emérita pregunta, me casé con un ciudadano en Bolivia a fines del 2021. ¿Puedo migrar sin castigo? Fui deportada en el 2018 por ingresar sin documentos a Estados Unidos. ¿Cuál es su consejo? Bueno, gracias, Emerita, por su pregunta. Eso es una buena pregunta. Felicidades por su matrimonio. Bueno, normalmente cuando alguien entra a los Estados Unidos sin papeles y está deportado, normalmente tiene un castigo de 5 años para una orden de deportación acelerada o un castigo de 10 años para una orden de deportación normal. También a veces tiene un castigo de 10 años por haber permanecido aquí en los Estados Unidos para más de 180 días sin papeles o más de 1 año sin papeles, un castigo de 3 años o 10 años. Entonces, en su caso, Emerita, me imagino que es probable que va a necesitar un perdón, pero es algo que vale la pena hablar con un buen abogado de inmigración sobre su caso para revisar sus papeles, para ver si, por ejemplo, salió con salida voluntaria o si solo salió con orden de deportación acelerada y expedited removal. Si esto pasó, entonces posiblemente va a pasar el castigo en 2023 y si va a pasar el castigo en 2023, entonces ya puede empezar el proceso ahora, pero es algo que lo bueno es que si usted no tiene los records, espero que lo tiene, pero si no lo tiene, nosotros podemos pedir los records, buscar los records del FBI y de la inmigración también para que podamos ayudar a usted. Gracias, Emerita. Lo siento que no tengo una respuesta segura, pero es algo que recomiendo que hable con un buen abogado de inmigración sobre su caso para preguntar cuáles serían los próximos pasos para su caso. Gracias. Gracias, abogado. Miguel pregunta, mi patrón, o sea, mi jefe, quiere decir, ¿puede ayudarme a sacar un permiso de trabajo? Tengo 15 años trabajando para él solo con el W7. Ok. Bueno, gracias, Miguel, por su pregunta. Eso es una buena pregunta que nosotros recibimos con frecuencia. Y la regla sería que en general, y eso es lo difícil, que sería que si en general, si alguien está aquí trabajando sin papeles, normalmente no es elegible para arreglar la residencia ni tampoco un permiso por medio de trabajo. El problema es que si está aquí indocumentado ya y trabajando, sin papeles, porque usted ha estado aquí, me imagino, Miguel, sin papeles, porque ha estado aquí 15 años trabajando con W7, entonces el problema es que no es elegible para arreglar una residencia o un permiso de trabajo por medio de trabajo aquí adentro. Se puede arreglar afuera, pero el problema sería si sale afuera, va a tener un castigo de 10 años para regresar por haber estado aquí más de 1 año indocumentado. Entonces, es algo que normalmente cuando hablamos con clientes que nos hace la misma pregunta, lo siento. La pregunta sería, mi patrón puede pedirme. Decimos que normalmente no se puede por medio de trabajo, pero a veces usted puede aplicar para algo por medio de su familia. Por ejemplo, si califica para DACA, pero nunca aplicó, o está casado con ciudadanos de los Estados Unidos, entonces normalmente eso sería la ruta mejor.
Pero bueno, es algo que la excepción sería la 245I. Y eso sería si, bueno, por ejemplo, si su patrón quiere hacer una petición para usted, pero alguien hizo una petición para usted antes del 30 de abril de 2001, entonces posiblemente califica para la ley de 245I, en que puede pagar una multa de $1,000. Pero es algo, bueno, Miguel, recomiendo que usted hable con un buen abogado de inmigración sobre su caso, solo porque esos casos son complicados y puede ser un proceso largo para arreglar si es posible. Gracias, Miguel, y buena suerte con su caso. Gracias, abogado. Antonio pregunta, ¿se puede hacer algo si me revocaron mi visa de turista con la que iba a visitar a mi mamá? Porque lamentablemente viajé 3 veces el año pasado, pero me quedé 2 meses en cada viaje por su enfermedad. Pero en el 4º ya no me dejaron ingresar. Bueno, lo siento, Antonio, que esto pasó. Me imagino que esto ha sido difícil, especialmente porque ya venido con la visa de turista para visitar a su mamá enferma. Pero desafortunadamente esto pasa y por eso nosotros siempre recomendamos a clientes que si vienen con visa de turista, que no pasa más de la mitad del año aquí en el país, que me parece que no lo hizo porque solo entró cada vez para 2 meses, entonces ya sería solo como 3 veces. Sí, tres entradas, entonces, pero es algo que lo difícil es que las aduanas, ellos tienen mucha discreción para negar su entrada o por revocar su visa de turista. Entonces es algo que es difícil. Lo que se puede hacer en su situación sería ir a la embajada, aplicar de nuevo, explicar a ellos la situación, posiblemente llevar unos récords médicos de su mamá, carta del doctor de su mamá y pedir que le dejen entrar. Entonces es algo que posiblemente va a tener éxito o posiblemente la embajada va a negar. Es algo que vale la pena intentar porque si no intenta, entonces no va a poder, claro, venir a visitar a su mamá. Pero es algo que en su caso, pues también si tiene más preguntas, recomiendo que hable con un buen abogado de inmigración sobre su caso. Sí, abogado, tengo una pregunta al respecto de esto de aquí, pero ¿esta persona que tendría que hacer nuevamente una petición de visa de turista? Sí, normalmente hay que meter... Porque esa visa la cancelan, cuando la sellan, la cancelan. Correcto, porque fue cancelada, hay que aplicar de nuevo para la visa de turista. Y le pueden estar dando una entrevista a una persona que inmigración ya tiene el récord, me imagino. Cuando uno ingresa la información va a salir que tuvo visa revocada. ¿Habría el chance de que le den una nueva entrevista a esa persona? Sí, hay chance que lo aprueben, pero yo creo que sería bajo el chance. Y de mi experiencia, a veces, bueno, la gente aplica de nuevo y explican la situación y muestran que tienen muchas conexiones a su país, tienen educación, tienen buen trabajo, tienen propiedad, tienen dinero, todo esto, y puede ser aprobado o posiblemente lo nieguen. Y eso es lo difícil, es que normalmente el chance de aprobación sería entre como 1% y 99%. Y es difícil para decirle dónde cae. Posiblemente lo van a aprobar, posiblemente no. Lo siento que no tengo una respuesta más segura, pero es básicamente decir que es algo que se puede intentar, pero hay un buen chance que lo nieguen. Ok, gracias, abogado. Vamos a contestar la última pregunta de Andrés Loor. Soy residente por 10 años y quiero pedir mi ciudadanía apenas pueda, pero desde hace 2 años estoy viviendo 6 meses en Estados Unidos y 6 meses en Bolivia por asuntos del frío porque tengo artritis. ¿Eso sería un problema para la ciudadanía? Bueno, gracias Andrés por su pregunta. Eso es una buena pregunta. Y 2 reglas que son importantes para la ciudadanía. Primero es que no pasa más de la mitad fuera del país en un año. Y otra cosa es importante que no tome un viaje de más de 180 días fuera de los Estados Unidos para aplicar para la ciudadanía. Y es algo que usted dijo, Andrés, que ha estado fuera para 6 meses. No sé si ha estado fuera como 6 meses y 10 días o, bueno, 6 meses, 5 meses y 20 días. No sé exactamente cuánto. Pero lo que puede hacer, Andrés, es que puede hablar con un buen abogado de inmigración sobre su caso, dar las fechas de entrada y salida y ver si o no califica. Pero otra vez, la regla normalmente sería que no pasa más de 180 días en total en un año fuera del país y no pasa más de 180 días en solo un viaje o puede perder ya la oportunidad de calificar para la ciudadanía. Y de mi experiencia, la inmigración es muy estricto con este tipo de casos.
porque cuando usted está aplicando para la ciudadanía, usted tiene la responsabilidad para mostrar que usted califica para la ciudadanía. Y el problema es que si fue para Bolivia, por ejemplo, para 6 meses y medio, ellos van a decir, mira, ya, porque fue, y hay que comprobar que tiene buenas conexiones a los Estados Unidos. Y a veces, bueno, a veces puede ganarlo, a veces no, depende totalmente del oficial. Bueno, el día y qué comió para desayuno, nunca se sabe. Pero depende mucho de las pruebas que usted tiene y si uno tiene buenos comprobantes de que no abandonó a su residencia. Eso es la pregunta esencial. Esa sería la pregunta de si o no el oficial piensa que abandonó su residencia. Entonces, bueno, posiblemente mejor que usted quede un buen tiempo aquí. O bueno, se va al sur para que ya evite el frío y no sé, pero gracias Andrés y espero que pueda aplicar para la ciudadanía y antes de aplicar recomiendo mucho que hable con un buen abogado o una buena abogada de inmigración sobre su caso para que no esté gastando su dinero en una aplicación que posiblemente va a tener éxito, posiblemente no. Gracias. Así es, sin duda alguna, el buen consejo de un abogado de inmigración pues es muy importante para no tomar una decisión equivocada. Y pues bueno, hemos llegado al final el día de hoy. Queremos agradecerle, abogado, nuevamente por estar contestando las inquietudes de nuestra audiencia. Muchísimas gracias. Bueno, de nada, gracias a ustedes. Siempre un placer estar aquí con usted y con nuestros seguidores. Y gracias a Progreso Hispano News y a su equipo técnico por brindar este servicio tan importante a la comunidad. Así es, muchísimas gracias a toda nuestra audiencia y a nuestro equipo técnico de producción. Nos vemos la próxima semana en nuestro horario habitual de la 1 de la tarde. Bye bye.